verdad que me ha costado muchísimo poder ordenar todo lo que quisiera decir sobre una relación que ya tiene cerca de 30 años. Pero, como todo tiene su principio, vamos a contar cómo conocí a Jaime. Es una anécdota en la que yo no quedo muy bien parado, de todos modos, pero hacia el año 97 yo escribía en El País Cultural, aquel semanario que salía todos los viernes, que dirigía el Cinate Benet, donde estaba también Rosario Peirú, Elvio Gandolfo. Y me entregan una novela, Ángeles Apasionados. Me dicen que la reseña y no me dan datos del autor. Los que recuerdan aquella primera edición de Ángeles Apasionados que publica Caricanto en 1997 con el beneplácito de nada menos que de Alberto Oregioni, recordarán que no tenía contratapas y por lo tanto yo no podía ubicar al autor, no sabía nada de él. Hice esa reseña y creo que hablé en algún programa radial, porque la novela me gustó muchísimo, me encantó. Y en algún programa radial me preguntaron. Y yo terminé diciendo que se trataba de un escritor promisorio, que tenía mucho para decir, que realmente demostraba una gran cultura y un gran futuro. Volví a mi casa y a los pocos minutos recibo una llamada telefónica. En aquel tiempo todavía era teléfono fijo. Bueno, era Jaime Monestier. Me dice: usted disculpe, dice, con el mayor respeto. Dice, yo nunca le hablaría, me dirigiría al que tiene que hacer al que hace una reseña de mi obra, dice. Pero usted dijo algo que la verdad me conmovió, dice, y me hizo hasta sonreír. Y yo me empecé medio a atajar, dije, pero ¿qué puedo haber dicho yo? Y no, dice, lo que me conmovió, dice que usted dijo que yo soy un escritor promisorio, yo tengo 72 años. Y bueno, digo, nunca es tarde para comenzar, dije yo, bueno, eso, yo no sé qué fue lo que dije. En aquel momento yo quedé muy sorprendido también. Y la verdad que es raro también que el autor lo llame a uno, ¿no? Después de hacer una crítica, no ser para poner en juicio algo que uno dice, ¿no? Y todo fue muy amistoso, muy cordial. Y de alguna manera creo que quedamos en vernos, en conocernos. Que creo que en un primer momento fue en algún territorio neutral, pero después yo empecé a visitar su casa porque no vivíamos muy lejos. Yo vivía en Belvedere, él vivía en Colón, era recorrer Garzón de una punta a otra. Y yo quedé embrujado con aquella casa, con su reloj de pie, que creo que Jaime conserva todavía, sus pequeñas esculturas, sus pinturas, sus discos de música clásica, cualquier cantidad. Por primera vez vi ahí un dibujo del maestro Firpo, porque yo, como tantos, pensaba que el maestro Firpo solo había publicado lo que decían sus alumnos en aquellos libritos, el humor en la escuela, pero no, en realidad era un dibujante. Y allí había un dibujo. Y bueno, se fue trabando una amistad que después llevó a Bucecas, a ir al cine, al teatro juntos, a conocer incluso su casa en el balneario Araminda, etcétera, etcétera. Y a conocer sobre todo su obra, que a mí me cuesta mucho desligarla de su persona. Pero bueno, resultó que aquel escritor de Ángeles Apasionados, y su primera obra de ficción, después publicó 7 libros más de ficción. Y aquel hombre de 72 años ahora tiene 99. Y entonces yo estoy muy feliz
muy contento, no solo porque no me equivoqué, sino porque además tenemos a Jaime acá entre nosotros, y eso es lo más importante. Era promisorio, ¿no? Era promisorio nomás, sí. Claro, yo ignoraba que Jaime en realidad escribía desde muy joven, seguramente desde la adolescencia, y que tenía decenas, centenares de cuentos en cuadernos, incluso manuscritos, que tanto revisaba y pulía de manera permanente. Ignoraba también su interés por la educación, por la enseñanza, que lo llevó a ser director de la revista Planes y Programas, que lo llevó a ser docente en algún momento, en algún liceo privado que no me acuerdo el nombre, y que lo llevó a escribir El combate laico, una obra que, bueno, en el campo de la ficción yo la ignoraba, pero que es un formidable ensayo sobre el legado bareliano, y que le valió a Jaime el premio anual del Ministerio de Cultura. Entre toda esa parte yo no la conocía en ese momento, así que yo empecé a conocer a Jaime a partir del momento en que publica obras narrativas, obras de ficción. Y bueno, creo que si algo salta a la vista cuando leemos la obra de Jaime, y que resulta ya proverbial, es su riqueza de vocabulario, su maravilloso conocimiento del idioma, realmente algo admirable. Y sobre eso se ha referido una eminencia nada menos como Héctor Balsas, que ha escrito un ensayo, El léxico en Monestier, donde dice que Jaime coloca en un sitial muy alto la palabra hasta convertirla en protagonista del relato. Es decir, le da a la palabra el valor fundamental para que sirva de soporte a la historia que él quiera contar. Y en estos tiempos en que el vocabulario a veces parece reducirse, realmente la escritura de Jaime es magnífica, creo que es un aspecto muy a destacar. Me dijo Jaime una vez que tenía un tío que acostumbraba a leer diccionarios. Yo no creo que sea muy recomendable eso, no debe ser muy entretenido. Para estimular la lectura no creo que... Pero lo interesante del asunto es lo positivo que él tomó de eso, porque no es Jaime el lector de diccionario, pero sí es un lector muy avesado, muy intenso, que anota toda palabra que encuentra, que no sabe su significado, o que le resulta dudoso el significado, o que tiene muchos significados. Las ha registrado y las va a buscar después a ver qué quieren decir. Y las ha usado después. Realmente hay algunas palabras que uno no sabe para dónde agarrar. Yo no sé lo que es biscuerna en este momento, y algunas otras que pueden aparecer, pero la riqueza de vocabulario viene entonces del producto de un trabajo de toda la vida en ese sentido, ¿no? Procurándonos dar una lección en ese aspecto. Entonces la riqueza de vocabulario yo creo que es uno de los primeros aspectos a destacar, y que va unido a un segundo aspecto que es su espíritu didáctico, el querer de alguna manera cultivarse a sí mismo y también cultivar al otro que llega hasta él. Y creo que por ahí viene también su interés por la educación, por la enseñanza. Un lector apasionado de los clásicos, de los románticos franceses y alemanes, y de alguien que influyó enormemente en su obra y que también es notorio al leerla, que es Jorge Luis Borges. Creo que de Jorge Luis Borges toma Jaime una libertad para escribir sobre los más variados temas,
que hacen que vaya desde el cuento realista al cuento fantástico. De la leyenda de la antigua China a cuentos sobre lo cotidiano, sobre lo más cercano, a novelas policiales, a relatos de la más variada índole. Y creo que Borges ha influido notoriamente en esa libertad temática y en el abordaje, en la forma de encarar muchos cuentos, en lo que tiene que ver también con la construcción de los personajes. También en la presencia, se me ocurre, de lo esotérico en su obra, en algunos cuentos, el uso del tarot, el uso del espiritismo. ¿Cómo no recordar aquel cuento, Invocación a Amelia, de aquel viudo que queda arrasado de dolor por la muerte de su mujer, no haya consuelo, y entonces por ahí le dicen que si viaja a Estados Unidos hay una sesión de espiritismo donde es muy probable que pueda comunicarse con el alma de su mujer. Y ese hombre allí se gasta todos sus ahorros, se va a Estados Unidos, va a la sesión de espiritismo, increíblemente se comunica con el alma de su mujer y desde el más allá ella le confiesa que lo había engañado toda la vida. ¿Cómo no recordar ese cuento? Donde además ahí aparece también un vínculo con otro gran creador del siglo XX, admirado por Jaime, que es Luis Buñuel, el cineasta Luis Buñuel. Y creo que es humor cruel, porque le hiciste gastar todos los ahorros, además, pobre tipo. Es humor negro, y los recursos surrealistas de Luis Buñuel, de alguna manera también se emparentan con la obra de Jaime, ¿no? Y sé que Jaime tenía una profunda admiración por Luis Buñuel, a quien consideraba un místico, porque decía que su antirreligiosidad, te lo he oído muchas veces, su antirreligiosidad era una forma de religión también. Y creo que hay, de la mano de estas influencias y de esta manera suya de decir, hay en la obra de Jaime una búsqueda de la vasta complejidad del alma humana y de la dualidad de la misma. Ha influido en ella también algo que me parece que puede ser novedoso para la literatura uruguaya, y lo conversamos muchas veces, que es su admiración por la filosofía oriental. No digo que Jaime sea un orientalista, pero sí sé que tiene una profunda admiración por la cultura de Oriente. Jaime ha sido un hombre que se ha metido en todas partes para buscar, ha sido un gran curioso, estuvo en la masonería, estuvo en el ICUS en su mejor momento, donde aprendió ruso y donde pudo viajar a Rusia, a Moscú y a San Petersburgo, pero no se quedó ahí, también fue a Tashkent, a Samarcanda, a esas ciudades que todavía resulta casi inaccesible llegar. Ha leído las 1001 noches, pero completa, no como la mayoría de nosotros que nos quedamos en Aladino y en Sinbad y en Alibaba. No, él la leyó completa, leyó el Ramayana y ha viajado muchas veces a la India. Y yo me lamenté hoy, a pesar de que rastreé mis archivos, de no haber podido encontrar una foto de Jaime montado en un elefante en la India. Ha recorrido esos templos y ha venido deslumbrado de la India. Y sé que tuvo también
una aproximación personal a aquel filósofo indio Yudo Krishnamurti, y que la filosofía del budismo lo ha atraído, no como religión, siempre me dijo, no es una religión, es una filosofía. Y creo que eso es un ángulo novedoso, distinto para la literatura uruguaya, y creo que ha visto en esa filosofía y en general en todo lo que ha sido de su interés una dualidad en el espíritu humano que todos llevamos consigo, un lado positivo y un lado oscuro, que ha intentado retratar de distintas maneras. Cómo no recordar, por ejemplo, en historia como el retrato de Ernesto, aquel Ernesto que nace en el seno de una familia pro-nazi, profundamente pro-nazi, habían colaborado incluso activamente con el nacionalsocialismo. Nace en el seno de esa familia, pero cuando llegan los años 60 se lo lleva a la correntada revolucionaria y se vuelve Tupamaro. El hombre consigue escapar, se exilia en España y allí vuelve a sus orígenes. Termina siendo ferviente admirador de Francisco Franco. Y se casa con una muchacha, conjugando las mismas ideas. Y viven felices un tiempo, hasta que él descubre que ella es una combatiente de la ETA. Bueno, esa mutación incluso dentro de uno mismo, ¿no? Dentro del alma humana, que también puede presentarse, pero no solo es el lado oscuro, también ha visto el lado positivo, en cuentos que no son cuentos, en realidad voy a hablar ahora de un trozo de vida, de un fragmento testimonial, que es Don Pablo o la Fe, uno de los últimos relatos que publicara, donde aparece un Don Pablo de 85 años que se presenta a la escribanía de Jaime. No olvidamos decir que Jaime fue escribano toda su vida, ¿no? Se presenta a la escribanía de Jaime y dice: mire, don Jaime, dice, yo con la edad que tengo lo único que ambiciono es comprar una chacra y sentarme a tomar mate debajo de una hoguera, de una higuera, y le muestra el brote de la higuera. Y bueno, se hace la transacción, la compraventa como corresponde, y el hombre se va contento. Y 10 años después Jaime vuelve por Los Cerrillos, que era el lugar donde sucedía todo esto, y encuentra a don Pablo sentado, tomando mate, debajo de la higuera aquella de la que había mostrado el brote. Entonces, hay una variedad temática y un intento de captar la complejidad del alma humana en toda la obra de Jaime, que resulta realmente admirable. Y repito, todo lo que ha publicado es el producto de años y años de trabajo. Yo lo llamaba muchísimas veces, estoy puliendo, estoy corrigiendo cuentos, se sentía música clásica de fondo siempre en las llamadas. Y esos cuentos lo acompañaron a lo largo de toda su vida y los publica después de los 72 años, hasta hace poco, y son, no los hemos dicho, bueno, pero son 5 libros de cuentos, 5 libros de cuentos que yo creo que son los más valiosos, aunque de noche, Sexteto, Morir es una costumbre, y también El hombre que veía el aura, y 3 novelas que son Ángeles apasionados, Amor y anarquía y La última primavera. El último que publicó, lo publicó en el año 2019,
ya con 94 años por ahí, ¿no? Que es El arquitecto, y que comienza con una distopía, para que vean la variedad temática de Jaime. Bueno, yo no quiero extenderme más. Creo que con esto doy un pantallazo de su obra y un poco de lo que ha sido la relación con él. Para mí ha sido una relación de una enorme riqueza, y me une a Jaime cierto afecto, incluso filial, porque después de todo hay 27 años de distancia, y siempre lo he escuchado a Jaime de alguna manera como un padre.